Bueno, acá exactamente lo que no se pudo en los grupos lo pueden agregar ahora. Sí, sí, sí. Bueno, además son poquitos grupos, así que vamos a tener tiempo. Avanti, ¿quiénes van a ser los primeros en romper el hielo? A ver. Lo que pasa, Está perdón, nuestra compa, nos falta una compa. Ah, nosotros no pudimos trabajar el Padlet. no importa, no se preocupen. Ah, No, no se yo creo preocupen. que si les Algunos, parece bien, ¿cómo perdón decir? Marina, perdón, si les parece bien, compañeros, Juan, Antonio, Inés, Marisol y no la tengo en la pantalla, bueno, la otra compañera que era Bravo, creo. Carolina. Carolina. Sí. Carolina, podríamos empezar porque hubo una discusión interesante a partir del proyecto que se está implementando desde Marisol, ¿no es cierto?, con los compañeros en Junín. Ajá. ¿Les parece interesante? Sí, sí, sí. Empecemos, vamos, adelante. Empiecen, empiecen, empiecen. ¿Quién va a ser de relator? ¿Quién toma la palabra primero? Yo creo que podemos hacer un mechadito, o sea, Dale, puedo dale. decir un par de palabritas que habíamos medio anotado justo bastante parecidas, que fue el tema de los desafíos y la tensión y el conflicto. Eso surge todo el tiempo, las tensiones. Después el tema de eso en cuanto al trabajo en territorio, lo estoy diciendo, y a su vez también en la situación de sentirnos o haber venido de una situación académica, de ser profesionales, entre comillas, el tema de la reflexión acerca del espacio donde venimos, de nuestros conocimientos o herramientas, y me parece importante reflexionar sobre eso que supuestamente tenemos, ponerlo todo el tiempo en jaque en el territorio. Que en sí, cuando me pasa por el trabajo en el que estamos en territorio, y vivo ahí mismo, en espacio, en ese mismo lugar, todo el tiempo nos estamos poniendo en jaque y de cómo dejar que la cosa vaya sucediendo sin casi intervenir. Y les estaba contando que estamos en este momento en el segundo año, vamos a trabajar en la escuela, si se puede, ahora estamos buscando disparadores para dejar y que eso suceda en el espacio y después ver cómo otra vez en la dinámica, zonas que como vivimos en ese lugar nos conocemos. Entonces también eso nos trae un conflicto a las distintas personas que están en la reserva natural, en la asamblea, en espacios militantes, la escuela. Eso es parte del desafío que conlleva la práctica extensionista en sí, y en la vida misma, ¿no? Donde se producen los diálogos. Perdona, Marisol, ¿cómo es tensiones el título del proyecto para poner en común, tener más claro? Minga, ponele pastón. Minga por el trabajo colectivo de las construcciones. Se llama Minga, barro, por las construcciones de las casas de barro. Ajá. Hicimos un trabajo donde hicimos entrevistas, las grabamos y también fotografía. Una vez que hicimos todo eso, esas entrevistas las pasamos a papel y en audios, en vez de hacer una exposición, por esto va lo del diálogo, que lo subrayé, el tema del vínculo, hicimos una ronda de saberes y poníamos esos audios y a partir de ahí se armaba un debate. Y con esto de los distintos actores de la comunidad, ese día estuvieron no los jefes comunales, pero sí parte de la comuna,
que son los mismos que no nos dejan hacer las casas en barro, pero que saben que existimos, que también es súper lindo. Y sobre la idea de las casas de barro y la pobreza. Eso también habíamos subrayado el tema de con lo nuevo, las ideas que se tienen sobre esos saberes antiguos y lo que es hoy. Y el tema también subrayamos el entorno natural y el social. Porque hoy se está construyendo por una cuestión económica también y de aprovechar las cosas que nos da la naturaleza y también por cuidado del espacio donde estamos, en barro. En contraposición con que hay un montón de subjetividades construidas acerca de la casa, rancho de barro. Bueno, ahí termino para que hablen los demás. Bueno, en otro sentido, pero en el mismo grupo que yo compartí con Marisol, con Carolina, con Inés, con Juan Antonio, yo lo que aporté fue, desde nuestro trabajo, yo hice un trabajo, hicimos un trabajo con un grupo de investigación en una escuela intercultural bilingüe en el noreste argentino, en Misiones. Un trabajo de una potente interpelación a nosotros como personas, como ciudadanos, como parte de la academia, como lo que para ellos nosotros éramos portadores de la cultura blanca, por lo tanto, de la colonización. Yo personalmente hice un trabajo, hice un trabajo de recolección de imágenes y de un trabajo de indagación de producción semiótica de esas imágenes en términos pragmáticos, en términos de enunciado en ese espacio. Lo que encontrábamos en un momento dado era que ya de un programa se pasó una ley de interculturalidad bilingüe nacional, de un programa provincial a una ley de interculturalidad bilingüe nacional. Sin embargo, hay rémoras, residuos fuertemente colonizadores de la cultura blanca, porque en las aulas los mismos docentes locales, pegan imágenes de la metrópoli, de Buenos Aires, de Rosario, donde se están estas imágenes, que tienen a su vez una fuerte estratificación de la cultura hegemónica imperial, mundial, digo, inclusive palabras en inglés, pero por supuesto también hay una fuerte recuperación del lenguaje, del idioma en vía guaraní, que es muy difícil de hablar, porque es nasocultural, es muy difícil de hablar. Los chicos se nos reían a nosotros cuando queríamos aprender el idioma. Entonces, lo que veíamos por ahí es que con qué herramientas vamos, nocionales, con qué universo nocional práctico vamos, y que la posición abierta, como dice Ávila, Silvia, sometiendo a críticas y debate los supuestos éticos, políticos y los instrumentos teóricos con que contamos, digamos. Eso nos interpela como la academia, más allá de interpelarnos como personas y como ciudadanos en términos de, bueno, ¿qué estamos haciendo? Asistencialismo, filantropía, hay una fuerte presencia del super yo ahí nuestro planteado y que hay que desmantelar porque en realidad tenemos que ir hacia esto que hablaba Marisol, el diálogo con la gente y la conflictividad que nos va construyendo. Eso es lo que veíamos también. Juan Antonio, que estaba en el grupo también. Sí, gente. Perdón, acabo de levantar la mano. Simplemente dar un aporte para enriquecer también las palabras de Guillermo y Marisol. Yo no pude llegar a hablarlo en el grupo por falta de tiempo, pero bueno, quería también proponer
exponer mi experiencia en cuanto a contenido extensionista. Yo 8 años, o sea, en un correlato de 8 años, estuve misionando en el Chaco, con un grupo misionero, en escuelas rurales metidas bien en el monte, ¿sí? Y bueno, yo lo tomo como referencia proyecto extensionista, porque no he formado parte de proyecto extensionista desde el universitario, y viendo con respecto a estas consignas y estos enfoques que nos proponen también desde lo institucional y de la educación popular, nos encontramos, y me viene la palabra feedback, el enriquecimiento mutuo. Porque, ¿qué pasa? Si bien íbamos con toda una cuestión, dejando de lado lo evangelizador, ¿no? Llevar conocimiento, porque llevamos libros, ayudábamos a dar las clases. ¿Qué sucedía? Recibíamos enseñanza de parte de ellos y de ellas, pero a nivel tan fuerte en cambios subjetivos que, por ejemplo, en jóvenes que estaban en universidades cambiaban de carrera. Por ejemplo, estaban en abogacía o en medicina y pasaban a trabajo social. O sea, cómo el impacto de ese trabajo, dígase extensionista o misionero dentro de esa configuración, repercutía en quien se dirigía al Chaco, ¿no? Que es simplemente una provincia más de nuestro país, pero desde la vinculación es otro mundo, completamente distinto. Hasta había impactos en la subjetividad, ¿no? de adolescentes donde, bueno, veían el mundo de una manera tal, desperdiciando cosas, bueno, mis padres tienen plata, y cuando se topaban con esa situación en carne propia, traían otras enseñanzas y un quiebre tan grande en su subjetividad que elegían cambiar sus modelos de vida. Entonces, ¿cómo nosotros como integrantes de un proyecto extensionista, la importancia de conocer, como muy bien dicen los autores y la presentación de Silvia y Marina, ¿no? De comprender el contexto en el que vamos, también cuánto ese contexto nos va a modificar a nosotros. Porque ahí ya nos retira, nos quitamos o nos predisponemos a quitarnos, qué bueno, este título de hegemónicos. Es como que nosotros vamos a transformar a otros, pero bueno, somos los inmodificados, y no, al contrario. Hay un proceso de feedback, de retroalimentación, como nuestra intervención en esos entornos extensionistas. Somos nosotros los intervenidos. Somos los intervenidos, y eso es lo que en planteos, en reuniones que teníamos con los jóvenes, decíamos, pero esperen, ¿ustedes van a evangelizar allá o ellos los terminan evangelizando con su propia vida a ustedes? O sea, que ¿se entiende? Entonces llegamos a ese tipo de conclusiones, y sí, pero es impresionante el caudal de experiencias. Yo, por ejemplo, allá tenían cocinas a leña, escuelas rurales donde no hay gas natural y se cocinaba a leña. Yo aprendí a achar, y me lo enseñó un nene de 8 años, y yo en su momento tenía 23 años. O sea, ese tipo de experiencias que marcan la subjetividad de las personas, y de pronto nos encontramos con esto de recreamos, reinventamos todo nuestro proceso extensionista, porque eso nos lleva a próximos proyectos, repensarnos qué vamos a transmitir, ¿no? Porque si esto nos modifica tanto a nosotros, o sea, tenemos que ver también nuestras propias pautas. Es más, recuerdo que yo fui uno de los miembros del grupo misionero que exigió a la institución religiosa empiecen a modificar protocolos, y empezamos a modificar protocolos y paradigmas, porque esto de ir solamente con una Biblia y nada más, no era suficiente. Entonces generó cambios muy profundos y radicales en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, quería agregar ese aporte para enriquecer el comentario del grupo. Muchas gracias. ¿De ese grupo alguien más?
Prácticamente ya han dicho todo, pero lo que hablamos, lo que alcanzamos a hablar, pero remarcar que sale de todo esto, ¿no? La coherencia que estaba en los textos, esta coherencia que se necesita y el diálogo y la apertura, porque sin eso no se logra nada, me parece, nada más. A mí me parece, o sea, súper interesante lo que plantean y las cuestiones que han recuperado, ¿no? Me parece que cada uno ha dado desde su experiencia, digamos, ha traído las cuestiones planteadas a una especificidad propia de esa experiencia, pero también de la mirada, ¿no? Porque fíjense que tenemos... Marisol, hablaste de conflictividad, ¿no es cierto? Y me parece que te referías, corregime si entendí mal, digamos, a las tensiones y conflictivas que surgían en la resolución de las prácticas entre distintos actores. ¿Es así? Bien, entonces, Guillermo, vos hablaste fundamentalmente del impacto vivido por ustedes en esa experiencia, sobre todo respecto de los saberes académicos, ¿verdad? De los saberes académicos desde los cuales ustedes miraban las perspectivas, las categorías, ¿no? Y vos, Juan Antonio, hablaste de una irrupción, una intervención en la subjetividad, ¿no? Que me parece que son como tres formas son tres formas de irrupción, digamos, ¿no? Tres formas de tramitar la diferencia, la fuerte diferencia entre la experiencia vivida, la propia, y la del otro, ¿no? La que está en territorio, ¿no? Y ustedes recuperaban lo de la mirada abierta, lo de la posibilidad de tramitar esa conflictividad, ¿no? Ahí me parece como muy importante tomar, digamos, esto que planteaban e ir hacia el atrás, digamos, ¿qué precedió a ese modo de presentarnos la conflictividad o el quiebre, ¿no es cierto?, o la irrupción? ¿Qué precedió a esto, para pensarlo en términos procesuales, ¿no? ¿Qué precedió a esa conflictividad entre actores y demás? Para comprender la situación y los procesos en los cuales esas cuestiones tuvieron lugar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué otros actores participaron? ¿Cómo veníamos pensando la cuestión? ¿Qué nos imaginamos antes de ir? ¿Cuáles fueron los vínculos y las informaciones que tuvimos antes de esa experiencia, ¿no? O en el caso Marisol, que me parece que habla de otro tipo de conflictividad, ¿qué reconocimiento de la diversidad de miradas en esos distintos actores en el territorio había, ¿no es cierto? ¿Cómo eran pensados esos actores que después forman parte de estos procesos de tensiones o de conflictos que hay que resolver, que son completamente propios de la extensión? O sea, todo lo que ustedes han dicho son cuestiones que no es una falla del proceso, es inherente, constitutivo del proceso extensionista, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante ver qué precedió y cómo veníamos construyendo nosotros disposiciones para enfrentar esas situaciones y después pensar qué pasó después, ¿no? ¿Qué pasó con esos conflictos? ¿Se resolvieron? ¿Se pusieron, lograron modos de trabajar en común esos actores aún con la diferencia? Esa intervención en la subjetividad, ¿cómo fue tramitada? Ese impacto en cuanto a los saberes académicos, ¿cómo fue tramitado después? Como para poder nosotros como pensar esas prácticas en términos procesuales, ¿no? Para identificar en esos procesos cuáles serían los componentes con los cuales seguir trabajando, ¿no? Como decía Juan Antonio, bueno, hicimos propuestas, exigimos transformaciones de ciertos paradigmas, ¿no?
bueno, como recuperar todo eso en términos procesuales, como para poder identificar qué otras cuestiones surgen o quedan como enseñanzas o como huellas en nosotros y en los otros de esa experiencia, ¿no? Ahí, perdón, disculpen, en relación a eso, justo leía el aporte que hicieron el grupo de Inés. Perdón, Juan, vi que levantaste la mano, pero cuando Silvia hablaba y ustedes hablaban, Marisol, Guillermo, Juan e Inés, Inés del el grupo anterior, porque hay dos Inés, leía lo de las chicas y veía cómo se iban enlazando también algunos componentes que ellas presentaron ahí en el Padlet. Si quieren que les demos un segundito para que cuenten eso, porque justo viene a colación. Claro. Desarmo un poquito la linealidad, Juan, y después, si querés, así las chicas comentan eso que han presentado, que viene justo a tono de lo que están hablando. Bueno, sí, puedo empezar y después los compas siguen después. Sí. Justo lo que no está ahí, que está antes escrito, es lo que trajo Isabela y que tiene que ver justamente con la tensión, por ejemplo, entre instituciones y sus lógicas, como por ejemplo la institución escuela y las lógicas de un proyecto de extensión que venía a traer, bueno, una propuesta de coro, de la música a la escuela, y ahí había un choque de lógicas, y bueno, la pregunta es cómo dialogar, cómo ir entrando a la conversación para lograr, bueno, como lo mejor que se pueda con estos proyectos. Después entró el trabajo de las mujeres bordadoras, y lo que Mica decía, que el grupo es muy heterogéneo, ¿sí? Muchas mujeres de muchas edades y de diversos barrios y sectores, pero que ahí se reconoce, o sea, que se reconoce y como que la apuesta es reconocer esos saberes desde una horizontalidad del conocimiento, valorar los saberes y que se va transformando el mismo proyecto a partir de las propuestas, ¿no?, del grupo, porque se recupera lo que cada persona trae, entonces ese punto de partida va transformándose, y una de las preguntas de Mica también era cómo trascender las normas de los espacios que nos alojan, ¿no?, las instituciones, las escuelas, los museos, etcétera, para, bueno, que lo que tenga vida es eso que sucede entre las personas con esas acciones. Bueno, y también estábamos ahí pensando en lo de el texto de Silvia, eso, cómo nosotros, como agentes que llevamos esas propuestas, estamos obligados a repensar y adaptar las estrategias para trabajar con todos, ¿no? Era a partir de otra intervención de Marcela, ¿sí? Y que en ese camino tenemos que tramitar prejuicios propios y también de los territorios, ¿no?, ansiedades, bueno, y la pregunta es cómo ir conversando de a poco y cómo nos vamos situando en el contexto, ¿no?, poder asumir ahí las lógicas del contexto. Después también Franco trajo lo de los territorios y la legitimidad de nuestra voz, digamos, en esos territorios, y él traía como un ejemplo que va más allá de la música. Si el proyecto es musical, también se construye en una conversación, en una mateada, quizás con las personas que participan o sus familias, ¿no?, en otros espacios, como ahí se construye legitimidad también. Bueno, un montón de otras cosas se hablaron, pero más o menos eso. Gracias, Inés, qué síntesis. Me parece que Isabela quería aportar algo. Sí, respecto a lo que dice Inés, en el proyecto que trabajé, que fue un coro del Bicentenario, del proyecto de coros y orquestas del Bicentenario en una escuela en Barrio Los Filtros, y justamente empezó este proyecto que tenía justamente unas lógicas muy distintas a la escuela, y nosotros entramos directamente a trabajar con las chicas, pero no se hizo un trabajo previo con los docentes, con los directivos, con los padres. Entonces, quienes definen las reglas de la escuela generalmente no son las niñas,
y uno entra a dialogar con adultos que no están sensibilizados en la lógica, o más bien tienen unas lógicas opuestas a las que nosotros traemos. Digo, el proyecto, por ejemplo, tenía que ver con el diálogo de saberes, el protagonismo de los niños, romper con la estructura cerrada de la escuela, pero la portera no dejaba entrar a los chicos que eran de otras escuelas, los horarios rígidos de la escuela no se adaptaban a los horarios, o sea, desde la estructura hasta el pensamiento generaba un cortocircuito intenso. Entonces yo me preguntaba, cuando implementamos un proyecto, ¿será necesario trabajar con todos los actores involucrados, aunque no sean los destinatarios específicos del proyecto? Porque si no nos ponemos de acuerdo en unas mínimas cosas, esta cuestión de direccionalidad que nombraba Silvia, es muy difícil que avance cuando no hemos dialogado sobre qué estamos trabajando, qué creemos, qué queremos, qué quieren, qué pensamos. Como una cuestión integral, una revolución integral, diríamos, y no muchas voces tironeando y que no se sabe bien qué piensa quién, pero se ponen en acción. La verdad que han referido cosas bien interesantes, ¿no? Como la cuestión de los prejuicios, la cuestión de la legitimidad y la cuestión del proceso colectivo que implica, ¿no? A mí me parece sumamente interesante pensarlo nuevamente, traer la cuestión del proceso, ¿no? De cómo van siendo y cómo se van encadenando las distintas cuestiones en una temporalidad que tenga que ver con la extensión y cómo nuestra intervención puede anticipar esas cuestiones, oírlas, tener los ojos preparados para verlas, ¿no? Porque es probable, no todo lo vamos a poder anticipar, entre otras cosas, porque nosotros también vamos conociendo el territorio y los actores a medida que vamos interviniendo, ¿verdad? Pero sí tener los ojos bien preparados para poder identificar esos elementos y diseñar allí nuevas facetas de esas intervenciones para poder encauzarlos, resolverlos, tramitarlos, ¿verdad? Que en el caso de los prejuicios, ¿no? Me parece sumamente interesante esa cuestión y es de las más difíciles, me parece, de trabajar, porque generalmente tienen un arraigo que nos excede como experiencia y que tiene, recoge una herencia cultural, social o grupal que hay que, más que desarmar, se trata como de roer, ¿no? De ir encontrando cómo le vamos hincando de algún modo el diente para ir royendo esto de a poco, eso que parecería algo muy identificable, pero es denso y complejo y heredero de múltiples otras miradas, ¿no? Pero sí me parece que uno podría, como al tener esto en cuenta, como ir viendo qué elementos incorporar para poder trabajar en torno a ese descascaramiento, digamos, de los prejuicios, ¿no? Y esa cuestión de las legitimidades, ¿no? De dónde se construyen esas legitimidades, como que también es una cuestión de donde el tiempo, el conocimiento, digamos, el conocer al otro aparece como un elemento de suma importancia, ¿no? Y esto que vos decías, Isabela, de lo colectivo, de trabajar con todos los actores, a mí me parece que es muy importante que uno pueda ir identificando con qué actores hay que ampliar el trabajo en la medida de ese proceso, ¿no? Como que anticipar que siempre va a haber actores que no hemos identificado como actores de nuestro proyecto, de nuestros procesos, ¿no? E ir siempre imaginando, pensando que ante esa novedad, cómo enlazamos, ¿no? Para seguir con
la metáfora de nuestro video inicial, cómo hilamos esa novedad al proyecto, ¿no? Bueno, la verdad que son cuestiones complejas, pero muy sustantivas las que vienen planteando, ¿no? Sí. Juan Antonio, vos te habías quedado con algo para decir. Pero quiero decir una cosa. Sí. Si hay problema que nos quedemos unos minutitos más, no sé, Lucía y el resto, así escuchamos al tercer grupo y hacemos... Perdón. No es para para poner en común si están de acuerdo que nos quedemos unos minutitos más, ya que empezamos también. Por ahí, no sé, yo me meto, capaz puedes poner el último grupo y después abrir el debate, así no... Sí. Bueno, en realidad en nuestro grupo también las reflexiones vienen como por la misma, no fuimos tanto a los casos puntuales, sino como a pensar directamente desde nuestros casos estas reflexiones conjuntas o que nos encontraban, y estuvo esto de las tensiones o de la construcción del otro, y la construcción de un nosotros y lo fluctuante o lo dinámico que puede ser eso en un proceso, cómo va variando y cómo se va constituyendo. Pero ahí en esta pregunta de cómo nos imaginamos previamente a estar al encuentro, qué nos imaginamos y cómo nos vemos después, digamos, en qué nos transformó, qué nos modificó y qué era un prejuicio que también se modificó, varió, y cómo nos empezamos a construir como un nosotres en conjunto. Después, bueno, otra de las cosas que surgió más como un conflicto por ahí es, yo lo traje como en colación a propuestas que son acotadas en el tiempo, proyectos que son acotados en el tiempo, en el que muchas veces no llegamos a construir o a reflexionar conjuntamente por ahí sobre lo que va sucediendo. Sí, en el diálogo de saberes, eso por supuesto, porque creo que en el encuentro con otros siempre hay algo que se aprende y algo que se transmite. Pero no no tanto en el posterior, en el sostenerlo en el tiempo o en la reflexión conjunta. Nehuen también había traído una experiencia. Nehuen, ¿estás por ahí? ¿Habías traído otra experiencia? Sí, estoy acá. Sí, yo un poco trabajo en el mismo proyecto que Marisol, que fue la primer compa que habló, y quizás mi experiencia en el territorio, como yo soy de la misma zona donde está radicado, donde trabajamos básicamente, pero no estoy inmerso en esa comunidad específicamente, sino que soy como más externo en ese sentido, y algo que rescataba es como esta idea de los saberes, que al final, como hicimos mucho trabajo de relevamiento de campo y demás, terminé aprendiendo mucho más yo de la experiencia de la gente que ahí vive, de lo que creo que pude aportar, ¿no? Como esa idea de que el más nutrido termine siendo yo, cuando en teoría yo debería haber aportado algo más allá de la propia comunión, digamos, ¿no? Como esa dicotomía entre lo que uno aprende y lo que uno podría enseñar o aportar, ¿no? Me parece re interesante esto que comparten por dos cuestiones. Por un lado, que cuando estamos haciendo trabajo territorial, sea extensionista, sea en un sentido amplio como lo hemos conversado aquí, lo que pasa allí nos precede. Es decir, si somos de allí, bueno, como dicen los chicos, bueno, algo conocemos, pero no conocemos todo. Siempre tenemos escenas, tenemos modos en que esas historias nos repican. Es decir, esa historia nos precede, pero al mismo tiempo cuando nos retiramos, por eso siempre conversamos esto con Silvia, cuidar el proceso como de entrada, tanto como el de salida, uno diría, entre comillas, que pareciera que, bueno, eso pasa en distintas prácticas, como que el proyecto termina y nos vamos. En algún momento a veces también uno se tiene que ir por diversas razones,
si esa historia continúa más allá de nosotros. Y pensaba en esto que decían, por un lado, ese juego entre lo que les pasa a los otros, o lo que yo creo que les pasa, lo que yo imagino que les pasa, lo que yo creo que saben o no saben, y al mismo tiempo lo que nos pasa a nosotros. Y ese trabajo que a veces nosotros decimos con la implicación, con la sobreimplicación, con la vigilancia epistemológica, pero ese trabajo no se construye, o sea, se requiere como momentos de pausas, ¿no? Creo que en todo proceso, en los procesos educativos también, pero en los procesos de pausa, de poner en común, al menos con esos que estamos trabajando, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué estamos haciendo? Y esas pausas son tan necesarias que si no quedamos en un hacer por hacer. Si hacemos trabajo por hacerlo, hacemos trabajo territorial con organizaciones porque lo hacemos, a veces lo hacemos por buenas voluntades. También preguntarnos por qué hacemos eso, ¿no? Porque también, ustedes seguro ya lo han trabajado en los otros módulos, cómo la extensión está muy teñida por distintos componentes, ¿no? De completar al otro, de llevarle un saber, como los iluminados que vienen a traer, o no, o a veces voy porque en realidad yo quiero conocer. Pero hay instalar esas preguntas, y esas preguntas solo son posibles si hay detención, ¿no? Como pausas para pensarlas con otros, ¿no? Me parece re interesante, y siempre el tiempo nos juega en contra en estos espacios. Me enojo porque lo pensamos y lo discutimos, que haya mucho tiempo para conversar, y bueno. Que nosotros también ingresamos en un curso que ya estaba haciendo y nos vamos, pero queremos conocer lo que han conversado. Claro. Nos queda estirando el tiempo. Bueno, no sé, Silvia, ¿querés que...? Algo más. No, yo señalar una cosa que marcaba Mayra, esto de cómo construir un nosotros en conjunto con el otro. No sé si entendí bien, pero cómo arribar entre el otro y nosotros a un nosotros compartido, ¿no? Y eso a mí también me parece de una profundidad, una densidad muy importante, porque es un nosotros que va a tener que contener esa variedad, ¿no? Me hace acordar una experiencia que yo trabajé varios años, unos cuantos años, Marina en un momento estuvo, después no, en el proyecto de Jóvenes y Memoria, Mari. Llegó un momento en el que trabajábamos la Facu y el sitio de memoria del Campo de la Ribera. Llegó un momento en que nos reuníamos, habíamos formado realmente un equipo, un solo equipo, ¿no? Y una de las chicas dice, ¿se dieron cuenta que somos ya un solo equipo? Que somos... Yo ahí me acordé enseguida cuando vos lo dijiste, porque fueron muchísimos años y muchísimas diferencias y seguimos siendo distintos al interior de ese colectivo, ¿no? Pero llegar a un momento en el que podemos trabajar con los problemas con los que queremos trabajar, siendo un nosotros, ¿no? Algo lo que pasa, Mari, con el centro de salud, ¿no? Lo que es muy relevante, me parece, que es una instancia de la extensión a tener muy, muy en cuenta, ¿no? Ves que ustedes también nos hacen mirar nuestras propias experiencias. Dijimos que íbamos a hilar, así que todos estamos hilando las experiencias. No queremos saturar la metáfora, pero realmente era lo que pretendíamos. Bueno, no sé si algo más o tenemos un pequeño cierre también para convidarles a la misma dinámica. No sé, Juan Antonio se había quedado con la gana de decir algo cortito, aunque sea. Sí. ¿Se arrepintió ahora? Sí, no, acá está. Ah. Sí, es re cortito, ¿no? Pero me viene la palabra con todas estas reflexiones, bitácora. Cómo tomar un registro completo, o sea, muy bueno. Claro, es completamente una bitácora lo que tenemos que tener para complementar todos estos mecanismos, la metodología, porque claro, en la bitácora nos releemos, nos repensamos y buscamos
en el pasado, bueno, que vos ahí, Silvia, ahí hiciste, claro, una acotación, bueno, cómo se generaron los quiebres entre los actores en el pasado, cómo venimos construyendo. Entonces, es tan necesaria la bitácora y la observación y la escucha, y registrar ese proceso para luego rediseñarnos, o, claro, la bitácora como un instrumento también de hacer una introspección de todo el trayecto convivial que se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, bitacorizarlo, ¿no? Tenerlo bien en cuenta. Pero bueno, simplemente quería dar esa acotación que tenía ganas de compartir. Muchas gracias, Juan Antonio. Nosotros le proponemos eso en la práctica a los estudiantes, esa bitácora de recorridos y experiencias, así que me encantó eso de bitacorizar. Bitacorizar, ya te lo tomamos. Lo tomaste como verbo, lo que hago yo lo tomamos. Convirtió en verbo, eso me pareció. Isabel, bueno, Mari, vamos al cierre antes que se nos vaya la gente. Decir antes de darle palabra a Isabela, que levantó muy cortito porque va muy en línea de lo que decía Juan, que está buenísimo lo que plantea de la bitácora, que justamente estaba planteado en el curso. La próxima clase sería la de Oscar Jara, que es sistematización y que va como que engancha, ¿no? Con todo esto que tiene que ver con una práctica que siempre hablamos, pero que es tan difícil en los procesos, los proyectos extensionistas, y que tiene que ver con registrar todo eso, en una bitácora, en donde fuera, digamos, pero también el registro como recupero de esos saberes y de construcción de nuevos saberes, ¿no? Cómo podemos avanzar en ese sentido, y que las experiencias no sean solo experiencias, porque lo son para quienes lo vivimos, sino que puedan materializarse en nuevos pensamientos. Entonces, bueno, se engancha, vamos a tener la clase entre medio de Sofía, pero vamos como encaminándonos a eso, era eso nomás. Bárbaro, está buenísimo. Sí, quería agregar cortito, que me quedé pensando en lo que decía Franco de la legitimidad y de los prejuicios, lo unía ahí. Y les contaba a mis compañeros que cuando llegamos al coro nos dijeron dos cosas que fueron terribles. Una, que eran unos indios, los alumnos con los que íbamos a trabajar, son unos indios, de una manera muy despectiva, como que iban a cantar estos indios. Y otra cosa que nos dijeron, ustedes son de la Cámpora. Y nosotros habíamos rendido un concurso súper complejo de selección de profesores, y nos iban preguntando todas las sesiones si éramos de la Cámpora o no, que les explicábamos, ¿no? Rendimos un concurso, qué sé yo. Creo que el quiebre se dio cuando vieron a los chicos cantar. Y en eso pienso que el legitimarse también las acciones, o sea, el discurso es palabras que están buenísimas, pero cuando ellos vieron que sus alumnos, estos que eran unos indios que no podían hacer nada, muchos docentes pensaban así, y vieron, con todo respeto por los originarios, digo, cuando vieron eso y vieron a sus alumnos cantando, la visión se abrió. Y creo que las acciones y las transformaciones que se ven van mucho más allá de las palabras. Y está bueno confiar en lo que hacemos. Eso. Muy, muy bueno, Isabela. Me parece que es más que central. El poder de las acciones. Me encantó eso, lo que se ve. Eso, lo que les proponíamos hoy en este acotado encuentro de lo posible, ¿no? Bueno, no sé, Silvia, nos retiramos con un convite también de tejido, de un ciclo que yo soy fan terrible, debo confesar, que se llama Los Creadores, de Canal Encuentro. Son todos cortitos. Todos así, son cortitos. Acá los de cine pueden decir lo que quieran, no me tomen como una especialista de nada de esto. Solo digo que son interesantes, y todo un ciclo de Canal Encuentro de fragmentos de 2 minutos que se llama Los Creadores. Para el de hoy elegimos Crochet. Después, fíjense, hay otros. Así que nos retiramos así, de ese modo, si les parece, si están de acuerdo. Bueno. Pero si vamos a cortar después, yo solo quiero hacer un aviso parroquial. No, bueno, se puede hacer el aviso después. Bueno, dale. No hay problema.
Bueno, muchas gracias por haber compartido este tejido. Muchas gracias, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, creo que se trata un poquito de eso. Gracias a ustedes por todo lo compartido, muy hermoso la verdad, muy claro, muy preciso. Así que bueno, estamos en contacto de todas formas, no estamos tan lejos. Para seguir pensando. Bueno, y gente, nos vemos. Lo que les quería decir, que dije a los que se conectaron temprano, igual lo voy a mandar por correo, es que hubo un cambio en el cronograma a razón de que las últimas 2 clases que eran con Sofía de nuevo iban a ser la otra semana, el martes y el jueves, y el martes ese es feriado. Entonces hemos pasado esa clase para la semana que viene, o sea, nos encontraríamos el martes que viene con Sofía, el jueves con Oscar y el otro jueves con Sofía y ya terminamos. Y para el martes que viene, Sofía plantea empezar con la propuesta de los trabajos. Así que ahí yo les voy a recordar, pero ya está subido en el aula virtual, que puedan traer algún avance. No hace falta que sea, aunque sea una idea, como para trabajar de modo taller. Eso era. Bueno, gente. Gracias, nos estamos viendo.